Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Mi nombre es Diego, y lo que les voy a contar es algo que me persigue hasta el día de hoy. No sé si las noches se vuelven más largas cuando lo vives, o si simplemente te quedas atrapado en ellas. Nunca había creído mucho en las historias de miedo. Al menos no hasta esa noche en el viejo Panteón de San Felipe. Era una de esas noches en las que el aire se siente pesado, como si el tiempo estuviera suspendido, y el frío cala hasta los huesos. Todo comenzó cuando uno de mis compañeros de trabajo, Julián, nos contó una historia sobre ese lugar. Lo mencionó casi de pasada, como quien habla de algo trivial, pero algo en sus ojos. La forma en que evitó mirarnos directamente me hizo pensar que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a decir. Nos hablaba de ruidos extraños, sombras que se movían por entre las tumbas y hasta de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. A mí nunca me gustaron las historias de ese tipo, y menos cuando las personas se ponían tan serias al contarla. Pero esa noche, un grupo de nosotros decidió que sería una buena idea investigar, o al menos reírnos de las supersticiones. Estábamos aburridos de las mismas rutinas, de los mismos bares, y la idea de ir al panteón de madrugada, a una hora en la que nadie estaba por allí, me pareció una forma de romper con la monotonía. Fuimos en un par de coches, y aunque la idea era pasar un buen rato, una parte de mí sentía que algo no estaba bien desde el principio. El panteón estaba en las afueras del pueblo, en un rincón olvidado. A medida que nos acercábamos, las luces de la ciudad desaparecieron lentamente, y el único sonido que quedaba era el de nuestros motores rompiendo el silencio. Cada callejuela más oscura que la anterior, hasta que llegamos. El portón del panteón estaba oxidado, pero no estaba cerrado. Abrimos y entramos sin decir una palabra, como si todo aquello fuera una rutina, como si no supiéramos lo que nos esperaba al cruzar ese umbral. Los árboles alrededor se alzaban como gigantes espectrales. Sus ramas parecían dedos estirados hacia el cielo, como si quisieran tocarnos. Decidimos caminar por entre las lápidas, las que se alineaban en ángulos extraños, algunas rotas, otras cubiertas por musgo y sombras. Unos pocos faroles dispersos a lo lejos iluminaban débilmente el terreno. La brisa que soplaba, fría y húmeda, movía las hojas secas, pero de alguna manera todo sonaba demasiado vacío. No había ruidos de animales, ni el sonido del viento pasando por los árboles, solo un silencio absoluto. Al principio bromeamos y nos reímos, pero conforme avanzábamos, esa sensación que no puedo describir con palabras se fue apoderando de nosotros. El aire parecía denso, cargado de algo que no podíamos identificar, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. De repente uno de los chicos, Manuel, se detuvo. Lo vi mirar alrededor con una expresión en el rostro que nunca había visto antes, como si no reconociera nada de lo que estaba a su alrededor. ¿Escucharon eso?, murmuró con los ojos bien abiertos. Nos quedamos en silencio. Al principio pensé que era una broma, que nos quería asustar, pero luego lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros, pero no había nadie. No había sombras que se movieran, nada que pudiera haber causado ese sonido, pero ahí estaba, como una presencia que no se dejaba ver. No está bien aquí, Diego, no está bien. Los ojos de Manuel brillaban, pero no era un brillo de miedo. Era algo más profundo, algo que no entendía. Antes de que pudiera responder, el viento se levantó con más fuerza, y una ráfaga nos envolvió. En ese instante, las luces de nuestros celulares parpadearon, y en un parpadeo todo a nuestro alrededor se oscureció. El silencio regresó de forma aún más profunda, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Nos miramos unos a otros y aunque nadie dijo nada, todos supimos que algo había cambiado. De repente, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar levemente, algo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para hacernos dudar de si realmente estábamos allí. Si no estábamos soñando todo eso. Nos agrupamos más cerca, y fue entonces cuando la figura apareció. Era una sombra que se formaba lentamente, como si surgiera de las mismas piedras que componían el cementerio. Al principio era solo una mancha de oscuridad, pero conforme nos acercamos comenzó a tomar forma. La figura de un hombre,
o algo que se parecía a un hombre se alzó frente a nosotros. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí observándonos. La sensación en mi pecho se apoderó de mí como un peso. El aire estaba helado y no podía respirar correctamente. La figura parecía no tener rostro, solo una silueta difusa que se desvanecía y aparecía nuevamente, como si no perteneciera a este mundo. En un impulso nos dimos la vuelta para salir corriendo, pero algo nos detuvo. El portón por donde habíamos entrado estaba ahora cerrado. Nadie lo había tocado, nadie lo había cerrado, pero estaba completamente sellado, como si nunca hubiéramos entrado. Un nudo se formó en mi estómago y el pánico se apoderó de mí. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? ¿Cómo íbamos a salir? La figura no dejó de mirarnos. Aunque no podía ver sus ojos, sabía que nos observaba, esperando algo que no entendíamos, algo que no sabíamos que existía en aquel lugar. El miedo comenzó a envolvernos como una niebla espesa. Nadie se atrevió a hablar, y cada uno de nosotros trataba de procesar lo que estaba sucediendo, aunque las palabras no alcanzaban para describir la sensación de terror que nos invadía. Estábamos atrapados, no solo físicamente en el panteón, sino también emocionalmente, como si un invisible lazo nos hubiera atado al lugar. La figura que se mantenía en la distancia parecía moverse ligeramente, pero nunca de manera directa. Era como si flotara en el aire, un ser que no pertenecía a este mundo, pero al mismo tiempo no se alejaba. Cada vez que uno de nosotros intentaba apartar la mirada, esa sombra parecía acercarse un poco más. No podía entender cómo algo tan intangible, tan oscuro, podía tener tanto poder sobre nosotros. Fue Julián, el que había contado la historia en un principio, quien se atrevió a dar el primer paso. No dijo nada, simplemente caminó hacia adelante. El resto de nosotros lo miramos, incrédulos, incapaces de mover un solo músculo. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Por qué no temía a lo que estaba frente a él? Se acercó a la figura, y cuando estuvo a unos pocos metros de distancia, el aire a su alrededor pareció volverse aún más denso. Las sombras parecían desbordarse, como si se estiraran y retorcieran en todas direcciones. Y entonces, algo sucedió. La figura que antes había permanecido inmóvil se movió hacia Julián, pero no como un ser físico, sino como si la oscuridad misma se lanzara hacia él, envolviéndolo en un abrazo helado. Intentó retroceder, pero no pudo. Era como si el suelo lo hubiera sujetado. Lo vimos luchar, su rostro contorsionado por el terror, pero no podía liberarse. Un grito se formó en su garganta, pero no salió. El sonido fue sofocado por la oscuridad. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No podía quedarme ahí observando. No podía simplemente quedarme parado mientras uno de los míos desaparecía ante mis ojos. Corrí hacia él, sin pensar en nada más. No sabía si estaba siendo valiente o estúpido, pero algo me impulsaba a seguir adelante, a tratar de salvarlo, aunque sabía que todo esto era más grande que nosotros. Al llegar a su lado, intenté agarrarlo del brazo, pero al tocarlo sentí como su piel se volvía fría, como si estuviera helada, mucho más allá de cualquier temperatura humana. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No era él, no estaba allí realmente. Fue como si todo se hubiera detenido. El panteón, el aire, el tiempo. La figura comenzó a desvanecerse, y con ella, Julián desapareció lentamente, como si se desintegrara ante mis ojos. En ese momento, comprendí que no estábamos simplemente atrapados en un panteón. Estábamos atrapados en una pesadilla que no podía terminar. Me alejé rápidamente, tropezando, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. No podía dejar de mirar al lugar donde Julián había estado. El vacío que había dejado era mucho más pesado que su presencia. Me sentía solo, aunque sabía que no lo estaba. Mis amigos estaban ahí, pero ¿quiénes eran realmente? ¿Qué estaba sucediendo? Miré a los demás. Estaban paralizados, con los ojos fijos en el lugar donde había desaparecido Julián, sin saber qué hacer, incapaces de mover un solo dedo. Fue entonces cuando escuchamos algo, un susurro tan bajo que podría haberse confundido con el viento, pero no lo era. Era una voz que salía del fondo de la tierra, de la negrura misma, como si viniera de las entrañas del panteón.
No todos los muertos descansan, dijo la voz. Algunos esperan. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me di vuelta, intentando ver de dónde venía la voz, pero no había nadie. No había más sombras, no había más figuras que nos acecharan, pero el ambiente era aún más pesado, más opresivo. «¡Hay que salir de aquí!», grité más por impulso que por lógica. Corrimos hacia la salida, todos al mismo tiempo, pero a medida que nos acercábamos al portón, algo extraño comenzó a suceder. La distancia parecía alargarse, como si el panteón fuera un lugar que no quería dejarnos ir. El portón seguía a la misma distancia, pero nunca llegábamos a él. Daba un paso y el portón se alejaba dos. Mi respiración se volvió más agitada y el pánico se instaló en mi pecho. Estaba empezando a sentir que estábamos atrapados en un ciclo sin fin, que nunca podríamos salir. «Dios, esto no está bien», exclamó Roberto, uno de los chicos del grupo, mientras luchaba por avanzar. Era inútil. A cada paso la oscuridad parecía extenderse, cubriéndolo todo. Miré hacia atrás y vi las lápidas, todas alineadas como ojos que nos observaban, y de pronto, una de ellas comenzó a moverse. La tierra se abrió lentamente, y una mano, esquelética, asomó desde el interior. El panteón no solo estaba lleno de los muertos, estaba lleno de aquellos que no podían descansar, y ahora, nosotros éramos parte de su historia. La mano que emergió de la tierra parecía moverse con una lentitud insoportable, pero su presencia llenó el aire con una presión palpable, como si nos estuviera invadiendo. Cada uno de nosotros se quedó paralizado, observando cómo la tierra se separaba aún más, y de esa abertura comenzaron a surgir más manos, más brazos, que se alzaban hacia el aire con un sonido de arrastre que retumbaba en mis huesos. El miedo me paralizó. Intenté dar un paso atrás, pero el suelo parecía ceder bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera viva y tratando de reclamarnos. Los otros se quedaron congelados, con los ojos desorbitados, incapaces de moverse. Una oscuridad profunda emanaba de la grieta, algo más allá de cualquier sombra, como si de ella surgiera una niebla espesa que devoraba la luz. De repente escuché algo más. Un susurro, tan cercano que sentí que me rozaba la piel. No era una voz humana, sino algo más antiguo, algo que pertenecía a este lugar, a ese panteón. No deben irse, no aún. La voz resonó en mi mente, no en mis oídos, y su tono era tan grave que sentí como si las palabras mismas se metieran dentro de mi cabeza. Mi corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de mi pecho. La sombra que rodeaba la grieta en la tierra se movió, y una figura emergió de la oscuridad. No era como la figura que había visto antes, aquella que había desaparecido a Julián. Esta era más sólida, más humana, pero sus facciones eran indistinguibles, como si su rostro estuviera cubierto por una capa de sombras que no dejaba ver su verdadero ser. La figura se detuvo al borde de la grieta, observándonos, pero no era una mirada que nos causara temor físico. No, la sensación era mucho más profunda. Era como si ese ser estuviera examinando nuestras almas, buscando algo que solo él podía ver, como si nuestra existencia misma fuera una ofrenda para algo mucho más grande que todos nosotros. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro, como si hablar más alto pudiera desatar algo peor. La figura no respondió. En lugar de eso extendió una mano, y la niebla que se había desparramado por todo el panteón comenzó a arrastrarse hacia él, como si lo obedeciera. En ese instante, una de las manos que habían emergido de la tierra se detuvo y comenzó a retorcerse de una manera antinatural, como si luchara por salir pero no lograba. Pude escuchar el sonido de las raíces desmoronándose y la tierra abriéndose más, pero no fue hasta que observé la figura más de cerca que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo que emergía no era simplemente un ser del más allá. Estaba siendo acompañado por otras entidades, otras presencias, que no pertenecían a este mundo. Eran sombras, fragmentos de algo, como si el tiempo se hubiera rasgado, dejando escapar esas presencias olvidadas. El aire se volvió insoportable. Cada inhalación se sentía como un sacrificio,
y el malestar en mi estómago se intensificó. Miré a los demás, que seguían paralizados, incapaces de reaccionar. No sabíamos qué hacer, y lo peor es que, aunque quisiéramos, no podíamos movernos. La figura levantó lentamente la mano y señaló en nuestra dirección. Y fue en ese momento que comprendí la terrible verdad. No íbamos a salir de allí. No de la manera en que lo esperábamos. Vuestro tiempo aquí ha llegado a su fin, dijo la figura, su voz más profunda que nunca, y aunque su boca no se movía, las palabras resonaron en mi mente con un eco que no dejaba lugar a dudas. Sentí como si una presión invisible comenzara a rodearme, como si algo me sujetara con fuerza. La tierra, la sombra, todo parecía querer devorarme. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero las paredes del panteón parecían haberse alzado, y las lápidas ahora se alineaban de manera distinta, creando un laberinto cerrado que se expandía ante mis ojos. ¡Corre!, grité, y en ese mismo momento, algo dentro de mí cambió. No sabía si era la desesperación o la fuerza del miedo, pero de alguna manera mis piernas respondieron y comencé a correr, a tropezar con las piedras, sin mirar atrás. Escuché a los demás seguirme, aunque algunos aún dudaban, incapaces de moverse rápidamente. El aire estaba frío, helado incluso, y mis respiraciones eran profundas y rápidas. Sabía que no teníamos tiempo. Sabía que si no salíamos ahora, todo sería mucho más que una simple historia de terror. Corrimos, lo hicimos sin parar, hasta llegar finalmente al portón, pero la puerta estaba sellada, como la última vez, solo que ahora ya no era solo una barrera física, era un muro invisible, una fuerza que nos empujaba para que no saliéramos. Miré hacia atrás y vi cómo la oscuridad seguía avanzando, cómo la niebla se deslizaba en nuestra dirección. La figura ya no estaba, pero las manos seguían surgiendo de la tierra, y la grieta parecía haberse abierto aún más. La tierra, el panteón, parecía devorarnos lentamente. ¡Ayuda! ¡Sálvame!, grité desesperado, golpeando el portón con todas mis fuerzas. El sonido de mi voz parecía disiparse en el aire, como si la tierra misma lo tragara. No podía verlos, pero sabía que los demás aún estaban allí, cerca de mí, atrapados como yo. No sabíamos si lo que veíamos era real o si nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada. Solo sabía que no podíamos quedarnos allí mucho más tiempo. Pero ¿cómo escapar de algo tan profundo, tan oscuro? El miedo me consumía. Una sensación tan vívida que podía sentirlo en cada fibra de mi cuerpo. Golpeé el portón con más fuerza, sin descanso, pero a cada intento, la puerta se sentía más y más impenetrable, como si la oscuridad misma la estuviera sellando. Mi respiración era acelerada, y el sonido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Cada latido un recordatorio de lo cerca que estábamos de perderlo todo. «No podemos quedarnos aquí», grité mirando a los demás, que finalmente parecían reaccionar, aunque aún paralizados por la angustia. Roberto fue el primero en moverse buscando algo, cualquier cosa que nos pudiera ayudar a salir, pero era como si el panteón nos estuviera absorbiendo. Cada paso que dábamos parecía empujarnos más adentro, alejándonos de la salida. De repente sentí un tirón en el aire, algo extraño, como si la tierra misma estuviera tratando de comunicarse con nosotros, o tal vez nos advertía. Miré a mi alrededor buscando algo que pudiera explicarlo, pero lo único que vi fueron las lápidas, que ahora parecían moverse sutilmente, como si respiraran, como si tomaran vida. El panteón, ese lugar que había sido testigo del paso del tiempo, parecía estar despertando, sintiendo nuestra presencia, reclamándonos como parte de su historia. «Hay que encontrar una manera de abrirlo», Roberto exclamó, mientras comenzaba a buscar alguna forma de liberar la puerta. Los demás se acercaron rápidamente, sumidos en un mismo desesperado intento. Pero entonces, como si la oscuridad misma se hubiera abalanzado sobre nosotros, el aire se espesó aún más. Los susurros volvieron esta vez más intensos, más cercanos. Eran voces, voces que venían de todas partes, que nos rodeaban sin dejar de hablarnos, aunque no podíamos entender lo que decían. Era como un murmullo distante, pero al mismo tiempo tan presente que se hacía imposible ignorarlo. El suelo bajo nuestros pies tembló de nuevo, pero esta vez con más fuerza. La grieta en la tierra se expandió aún más, y una sombra enorme, mucho más grande que antes,
Surgió desde su interior. No era solo una figura, era una masa oscura que se deslizaba lentamente por el suelo, como si el propio panteón estuviera abriéndose ante nosotros, dándonos paso a un abismo profundo. El miedo creció aún más. Si antes había pensado que no podíamos ir más lejos, ahora sabía que estábamos al borde de algo mucho más terrible. En ese momento todo cambió. Las manos que habían emergido de la tierra comenzaron a moverse con más rapidez. Ya no eran una sola, sino muchas, como si toda una multitud de presencias olvidadas comenzara a levantarse, una tras otra, de las tumbas que parecían nunca haber sido tocadas. Los muertos no solo estaban presentes, sino que nos rodeaban, sus cuerpos etéreos flotando por el aire, pero con una presión tangible que nos empujaba hacia la oscuridad. Y entonces, como una oleada, la tierra bajo nuestros pies cedió. El portón ya no estaba allí. El panteón se había abierto completamente, como si fuera una boca, dispuesta a devorar todo lo que quedaba de nosotros. Y a través de esa abertura, vimos algo más, algo que no pude comprender al principio. No era solo oscuridad, era un vacío, algo que no pertenecía al mundo real. De pronto una luz apareció en el horizonte, una luz tenue, pero suficiente para romper la oscuridad. Era una llama que brillaba débilmente entre las sombras, como si de alguna forma esa luz hubiera estado esperando nuestra llegada. Sin pensarlo, corrí hacia ella. No sabía qué nos esperaba, pero esa luz era todo lo que teníamos. Fue como si el panteón quisiera tragarnos, pero esa luz era nuestra única salvación. Mis compañeros, uno tras otro, me siguieron. El miedo los impulsó, y no hubo tiempo para pensar en lo que dejábamos atrás. Nos lanzamos hacia esa luz sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en salir de ese lugar que nos había consumido. Cada paso que dábamos nos alejaba más de las sombras, pero a medida que nos acercábamos, sentía que el peso en el aire comenzaba a aligerarse. La luz se hizo más brillante, y lo que parecía un abismo se transformó en un campo abierto. Y finalmente, al llegar al borde, salimos del panteón. La oscuridad nos había dejado, pero esa luz, esa energía, nos había salvado de la terrible oscuridad que nos había atrapado. Nos encontramos en un espacio vacío, desierto, pero nos miramos los unos a los otros, agotados y temblorosos, sabiendo que lo que habíamos experimentado no tenía explicación y que nunca podríamos olvidarlo. Nos alejamos rápidamente del lugar sin voltear atrás, pero algo en mi interior me decía que el panteón no nos había liberado por completo. Habíamos escapado, sí, pero algo de ese lugar había quedado con nosotros, algo que nunca podríamos deshacernos. Y aunque lo que viví esa noche no tenía palabras que lo describieran con justicia, sé que siempre será parte de mí.